Buenas noches, bienvenido, buenos días para algunos que van a ver este programa en diferido, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este espacio seguro, un espacio de bienestar donde buscamos convertirnos en multiplicadores de bienestar emocional. Hoy quiero hablarte de algo que pocos enfrentan, pero muchos han vivido. Es el maltrato psicológico. En esta oportunidad vamos al episodio 3 y vamos a estar identificando de qué manera nosotros podemos romper ese ciclo, porque hemos hablado de lo que es el maltrato psicológico, hemos identificado algunas señales, hemos en los dos primeros episodios, si no lo has visto, la importancia de abordar este tema, de no pasarlo por alto, no darlo por sentado. Y en esta oportunidad queremos nosotros identificarlo para romper el ciclo, porque es una situación que no deja moretones en la piel. Es verdad, de pronto nadie nos ve un moretón en la piel, pero sí deja heridas profundas en la identidad. Y lo más difícil es que muchas veces la persona que lo recibe siente que tiene la culpa. Este es el extremo de esta situación, de este tema. La víctima llega a creer que es el culpable de esta situación. Y hoy quiero ayudarte a comprender el por qué. Quiero que podamos mirar hacia atrás, pero con compasión, para encontrar el origen emocional que nunca se atendió y que está relacionado con este tema del maltrato psicológico. Veo que algunos se están uniendo aquí a la conexión. Bienvenidos. Allí está María de Tavera. Bienvenida María, Yadira, Gina, Glenda, Isabel. Ahí hay varios que están conectados. Fanny, Melissa, Carmen Peñalosa. Bienvenida, Karen. Glenda Smith, algunos de ustedes que ya son miembros activos del canal, que forman parte de la comunidad. Bienvenidos a todos ustedes. Quiero comentarles algo. En el canal estamos activando una serie de contenidos únicos que te van a permitir educarte en el campo emocional. Estamos desarrollando una estrategia que permite a los que forman parte del canal educarse de manera gratuita en la inteligencia emocional. Esta es una serie de 3 episodios que hemos desarrollado que tiene que ver con el tema del maltrato psicológico. Aprovechalo, porque el contenido está allí, es gratuito, solo es que tú entres al canal y puedas ver cada episodio, puedas tomar nota, puedas repetirlo, puedas comentar, participar, porque eso forma parte de ese respeto que tú te debes mostrar y forma parte del crecimiento en el campo emocional. Recuerden algo, querida comunidad, que todo lo que nosotros hacemos a favor de nuestro bienestar es una señal que le estamos dando al inconsciente de que nosotros nos estamos ocupando y que queremos no bloquear las emociones, queremos validarlas, queremos reconocerlas. Queremos saber lo que nos están transmitiendo, qué es lo que nos quieren decir y de qué manera podemos nosotros ocuparnos para poder seguir avanzando en nuestro bienestar emocional. Así que quiero que los que están aquí me comenten desde dónde se están conectando y si vas a ver esto en diferido o lo estás viendo en diferido el día de mañana. Quiero que me comentes, envíame un mensaje, yo soy de tal parte o vivo en tal parte, me interesa el tema, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir formándome, envíame un mensaje. Los que están aquí en vivo, escríbeme desde dónde te estás conectando, desde qué ciudad. Y recuerden que es un buen momento para que toda la familia se junte y disfrute del episodio. Rompe el ciclo del maltrato emocional. Este es el episodio 3
Quiero que lo aproveches hasta el final, que lo disfrutes completico, que puedas tomar nota, que puedas repetirlo porque está quedando grabado. Y muy importante en este momento, ¿qué les parece? Lo que están aquí, que están comentando. Allí está Fanny, dice desde Caracas. Isabel desde Miranda, desde Guarena, bienvenida Isabel. Yadira Quintero desde Maracaibo, bienvenida Yadira. Esa gente maravillosa de por allá del Zulia, de Caracas, de Guarena. Desde San Miguelito en Panamá, Melisa, bienvenida Melisa. Qué bueno que la gente de Panamá nos está acompañando. Quiero comentarles algo. Como estamos empezando el episodio, es un buen momento para nosotros hacernos multiplicadores de bienestar. Si tienes un amigo, un pariente, un familiar que puede beneficiarse de este tema, mire, yo les digo en las personas que atendemos y le damos el acompañamiento para que puedan avanzar en el campo de la educación emocional, muchas veces nos dicen, mira, a mí me invitó alguien que me compartió el enlace del canal, pero ni idea de que ustedes existían. Estoy agradecida de que una amiguita me pasó el link y ahora estoy en terapia, ahora me estoy ocupando, estoy creciendo, me estoy atendiendo en el campo emocional. Muchas personas que son nuestros amigos, nuestros parientes, posiblemente están viviendo el maltrato psicológico y no han recibido una ayuda. Solo es que tú compartas el link de este en vivo en este momento. ¿Qué les parece? Si cada uno invita a alguien para que se sume al en vivo, dile, mírate, estamos en una conexión totalmente en vivo, totalmente gratuita. Es educación emocional, es como una terapia que vas a recibir. Únete, suscríbete al canal, disfruta del en vivo, es el tercer episodio. Puedes luego ver el episodio uno y el 2. Puedes disfrutar de otros contenidos. De hecho, al final de esta conexión con todos ustedes, nos quedaremos con una conexión privada con los que son miembros del canal, los que forman parte de las membresías del canal. Si tú todavía no formas parte de las membresías del canal, te invito a que aproveches la oportunidad de hacerlo hoy porque vas a poder inmediatamente ingresar a una sección exclusiva, privada, donde vamos a tener una terapia con los que estén allí, los que son miembros activos del canal. Tú puedes unirte durante este en vivo, le das al botón unirte a una de las membresías, podrás disfrutar de esa terapia privada. Entonces puedes invitar a otros para que también disfruten del en vivo. Vamos a empezar entonces identificando en este tema qué es realmente el maltrato. Lo hemos venido desarrollando, hablando en los dos episodios anteriores, pero quiero que todos los que están aquí disfrutando del en vivo, respiren, hagan una respiración consciente, de manera que los ayude a relajarse. Si puedes colocar los pies en el piso directamente, te quitas los zapatos, te quitas las medias, coloca los pies en el piso, respiras, hace una respiración lenta, suave, no necesariamente profunda, de manera que puedas relajarte. La respiración consciente nos permite identificar que estamos atendiendo nuestro cuerpo, estamos atendiendo nuestro bienestar. Entonces, haz una respiración consciente pensando en lo que vamos a aprender en este momento, lo que vamos a tratar, que es un tema muy importante para todo lo que estamos aquí. Y vamos entonces a disfrutar de la conexión. ¿Qué es realmente el maltrato psicológico? Bueno, el maltrato psicológico no se reduce a gritos, que podemos pensar eso. El maltrato psicológico es algo más sutil.
O sea, no podemos pensar solamente que a mí me maltratan de forma psicológica cuando alguien me grita. No, es algo más silencioso, más confuso. Es hasta difícil de identificar. Incluye, noten lo que incluye. Ustedes me van a ir comentando allí en el chat, porque la idea es que ustedes participen, inclusive puedan hacer preguntas. Eh, para eso es la sesión en vivo. Ustedes pueden plantear una pregunta, pueden participar en el chat a medida que hacemos el desarrollo. El maltrato psicológico incluye descalificación, indiferencia, chantaje emocional. Y dime si esto te está, te hace de alguna manera conectar con algo que te ha ocurrido, con algo que estás observando en tu entorno o con algo que observas en otra persona, en un pariente que está pasando por esto, que recibe descalificación constante o recibe un trato indiferente o chantaje emocional o invalidación o manipulación o un control silencioso. O también puede ser que se presenten comentarios disfrazados de broma. Se hace una broma, pero dentro de la broma viene un comentario que puede descalificar, que puede manipular, que puede chantajear, pero está enmarcada en una broma. Esto forma parte del maltrato. Castigo emocional. Se nos castiga de cierta manera cuando esa persona no consigue algo de nosotros. Ahora, el verdadero impacto del maltrato no está en lo que la otra persona dice, está en cómo tú te empiezas a ver después de escucharlo tantas veces. Y aquí queremos hacer una pausa. El impacto del maltrato no está en lo que la persona realmente nos dice, sino está en lo que empezamos a nosotros a pensar y a ver, cómo nos empezamos a ver después de escuchar tantas veces este tipo de lenguaje, este tipo de comunicación, de maltrato psicológico que empezamos a recibir. Porque si nosotros repetimos una frase dolorosa en nuestra mente muchas veces, al final lo vas a terminar creyendo. Cuando alguien nos repite algo, nos manipula, nos trata de manera desconsiderada, nos invalida o dentro de una broma nos hace sentir pocos y ahora nosotros repetimos eso, terminamos creyéndolo, creemos que somos así y ahí es donde empieza el maltrato y eso es lo más grave. ¿Te suena esta situación? ¿Lo has visto en alguien? ¿Te ha ocurrido a ti? Si te ha ocurrido, si lo has visto, si te está sonando esta situación, coméntame si crees que realmente esto tiene un impacto en ti o tiene un impacto en la persona que lo recibe. ¿Qué opinas tú? A ver, coméntame ahí en el chat, ¿qué opinas? Y voy a compartir una encuesta en este momento donde es más fácil para ustedes participar. Es una encuesta breve, tiene un verdadero impacto este tipo de habla. Y ustedes van a participar en la encuesta, pueden decir que sí, la primera opción,
pueden decir no, o una tercera opción, no estoy seguro. Voy a compartir esa encuesta con ustedes y ustedes pueden participar. Importante para mí esa encuesta, porque lo que ustedes participan y dan su opinión para nosotros es muy valiosa la información para seguir desarrollando contenido que les aporte valor y les aporte una solución y sume esa educación emocional que todos necesitamos para poder gestionar y respetarnos. A ver, algunos están comentando si he pasado por eso y pensé que estaba loca o exagerada o exagerada. Qué buen comentario. Fíjense en lo que ocurre, que ahora llegamos a pensar que nosotros somos los culpables, que estamos locos, que estamos exagerando, cuando una alarma se enciende en nuestra mente y nos dice, ya va, que está pasando algo. ¿Qué tipo de lenguaje es este? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Importante reconocer si realmente se está presentando esta situación en nuestro hogar. Y allí hay otro comentario de uno de nuestros miembros del canal, Glenda Smith: chantaje emocional, indiferencia, manipulación. Son una de las condiciones que se presentan en el maltrato psicológico. El chantaje emocional, la indiferencia y la manipulación. Y finalmente terminamos creyendo que nosotros somos los culpables de esa situación en el hogar. Muy bien. Ahora, ¿cómo se manifiesta en la personalidad? ¿Cómo se manifiesta en la personalidad? Bueno, aquí no solo vamos a describir conductas externas, sino lo que pasa internamente. Así que atento con esta parte porque vamos a identificar lo que nos ocurre dentro. Cómo el maltrato psicológico, como es tan sutil, se introduce como un virus y luego desde adentro empieza a cambiar el sistema, empieza a cambiar la manera de ver las cosas, empieza a quitarnos recursos de la autoestima, empieza a tener un impacto en nuestra personalidad. Una de ellas, atento con esto, te vuelves hipervigilante. Entonces te haces preguntas como, ¿será que está molesto? ¿Será que está molesta? ¿Será que dije algo mal que le molestó? Estás en hipervigilancia todo el tiempo. Y recuerden que en uno de los episodios anteriores hablamos que si estoy en hipervigilancia, ahora entonces mi amígdala cerebral se activa y estoy en un estrés sostenido porque vivo pensando todo lo que voy a decir en cada paso que voy a dar y esto me causa ansiedad, me causa presión y esto finalmente va a hacer que yo me mantenga con un chorro de cortisol permanente y si yo mantengo un chorro, o sea, mantengo un nivel de cortisol elevado, eso va a afectar mi salud finalmente, va a tener una somatización, va a venir un síntoma de salud, porque estoy en hipervigilancia. Está bien que uno en algún momento uno pase un susto, de pronto te sale un perro en una calle y te ladra y tú te asustas y se acelera el corazón, sube el cortisol, pero después tiene que bajar. Es normal. Eso nos pone en estado de alerta, pero el estado de alerta no debe permanecer. Es un sistema de protección, mas no debe permanecer. Después debe venir la calma, debe venir la actuación del consciente y ahora decimos, bueno, ya el perro pasó, yo puedo dominar la situación, el perro a mí no me va a hacer daño, tengo algunas herramientas que puedo utilizar, puedo
alejarme del perro, puedo correr, puedo que, bueno, diferentes maneras que puedo eludir ese peligro. En el caso del maltrato psicológico, si yo lo sigo permitiendo, ahora me empiezo a transformar en una persona que está en un estado permanente de vigilancia y eso nos hace daño. Allí están comentando, ¿cierto? Y es agotador. Gelardi, bienvenida. Es cierto, a veces no sé si es mejor hablar o callar. Allí está el punto. Qué rico estos comentarios porque nos permiten reconocer cómo puedo yo accionarme, cómo puedo yo empezar a cambiar esta situación. Otra conducta que ocurre internamente es que empezamos a minimizar en el campo emocional. O sea, hay una minimización emocional. Empezamos a decir, bueno, no es para tanto, perdón, yo exagero. Es que a veces como que exagero mucho, a veces estoy muy delicada, muy delicado, pero no es para tanto. Empezamos a minimizar lo que sentimos, empezamos a minimizar la situación y eso es una señal de que el maltrato psicológico está haciendo un trabajo dentro de nosotros. Una tercera característica, hay dependencia afectiva disfrazada. Llegamos a pensar, bueno, sin esta persona, ¿qué soy? No puedo vivir. Dependencia afectiva disfrazada. Aunque nos maltraten, creemos que sin esa persona no podemos seguir adelante en la vida, no es posible vivir. Durante muchos años hemos estado con ella, ya nos acostumbramos. Y esto es parte del maltrato, del impacto que tiene el maltrato psicológico dentro de nosotros. Otra característica, la cuarta, miedo de decir lo que sientes. No quiero problemas, prefiero callar. Yo no digo lo que siento, prefiero tragármelo. De ahí es donde vienen los problemas aquí en la garganta. Quiero decirles cosas, pero yo prefiero no lo digo porque si no lo digo estoy bien. No quiero ningún tipo de problema. Maltrato psicológico ha tenido un impacto ya en nosotros cuando llegamos a pensar así. Una quinta característica, hay desconexión con nosotros mismos. Ni sé lo que quiero. No tenemos definido realmente lo que queremos para nosotros, cómo colocar los límites, cómo mostrarnos respeto. No tenemos definido ese campo de acción saludable en el campo emocional que nos va a permitir interactuar. No lo tenemos claro. No validamos lo que queremos. Y una sexta característica es que hay pérdida de identidad. Pérdida de identidad. ¿Te ha pasado que no sabes quién eras antes? Como que esa figura de quién eras tú antes la estás perdiendo. ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Qué era lo que querías? ¿Cómo actuabas con tus amigos? ¿Cómo te desenvolvías en tus proyectos? Esa identidad como que ya no está tan clara para ti. Puede ser una señal del maltrato psicológico. Ahora, estas características tenemos que reconocerlas y somos nosotros mismos que tenemos que empezar por identificarlas. Es un autoanálisis que se logra con terapia, que se logra con programas como este, donde tú puedes accionarte en esa dirección de decir, bueno, voy a atender esta parte, voy a atender mi salud emocional, voy a respetarme, pero necesitamos reconocerlo porque yo no puedo, nadie puede hacer terapia por mí. Yo no puedo ir a terapia para que otro sane. Y yo no puedo hacer, no puedo insistir en que aquel que me maltrata empiece haciendo terapia porque creemos que esa es la solución. Soy yo quien tengo que empezar a hacerlo para poder reconocer que hay un tema de maltrato psicológico.
que yo estoy permitiendo, porque las cosas que me ocurren las permito yo, no es el maltratador, es quien lo permite. Entonces tengo que identificar las herramientas que puedo usar para yo cortar con ese ciclo, porque recuerden que el tema de este episodio es que hay que romper el ciclo del maltrato. El ciclo no lo va a romper el maltratador yendo a terapia. Debería ir, pero él no lo va a hacer. Lo rompe la víctima que ahora decide hablar, que ahora decide buscar ayuda, acompañamiento profesional, que da un paso adelante, que identifica los síntomas que le están rodeando, si hay maltrato psicológico y ahora dice, yo voy a atenderme. No lo voy a permitir más, pero se requiere valor, se requiere fuerza, determinación, validar las emociones, validar nuestros pensamientos, cambiar esa estructura de ese diálogo interno que empieza ahora a decirnos, tengo que pensar más lo que digo, es que yo a veces se me va la mano, es que no es para tanto. Nuestro diálogo ahora empieza a perder tanta estructura que lo que preferimos es callarnos, porque callado como que nos vemos mejor. Esto forma parte de las señales que tu cuerpo y tu mente está indicando claramente que hay un tema de maltrato psicológico que estamos permitiendo. Buenas noches, Rosa, bienvenida, Rosa Sarmiento desde Nueva York. Qué rico que estén aquí uniéndose al programa y que puedan disfrutar de este episodio. Recuerden que todavía están a tiempo los que están aquí para compartir el contenido con otras personas, porque es la manera de que nosotros podemos llegar a un mayor número de personas cuando compartimos este tipo de contenido. Mire, si yo siempre lo digo aquí en el canal, si hay algo que nosotros podemos hacer para tratar de generar bienestar y ayudar a otras personas que nos rodean es compartiendo este tipo de contenido. Contenido que educa, contenido que nos libera, contenido que nos sana, y contenido que nos ayuda a enfocarnos, que nos ayuda a crecer en el campo emocional. Ahora, cuando una relación, continuando con el tema, porque voy a compartir la encuesta que acabamos de lanzar allí en el chat, pero quiero comentarles algo, que cuando una relación te hace sentir que caminas sobre vidrios, eso no es amor, es una cárcel invisible, donde tienes esos garrotes, esos grilletes en los tobillos que te tienen anclado o anclada a una relación que te hace daño. No con esto estamos diciendo de romper una relación, estamos hablando de buscar ayuda. Aquí no estamos animando a romper relaciones, estamos animando a buscar ayuda porque no tenemos las herramientas necesarias para poder atender un tema como este. Así que te invito a que veas los dos episodios anteriores, el episodio uno y el 2, donde junto a este tercer episodio hemos desarrollado lo que es el maltrato psicológico, cómo identificarlo, las características, qué ocurre dentro de nosotros, cómo romper el ciclo y de qué manera nosotros podemos empezar a mostrarnos respeto. Ahora, vamos a compartir la encuesta que acabamos de lanzar allí en el chat. A ver, esa encuesta arrojó lo siguiente, ahí está en el chat para todos. ¿Tiene un verdadero impacto este tipo de habla? Un 91% dijo sí, que sí impacta, sí afecta a la persona este tipo de habla. Y un 9% dice no estar seguro. Nadie dijo que no impacta. Entonces la mayoría dijo sí tiene un impacto, sí lo tiene. Lo que hemos analizado en estos tres episodios es que este tipo de habla que no es el grito, porque el grito tú lo puedes identificar. Cuando alguien te grita, tú identificas claramente, bueno, me está maltratando. Pero cuando es sutil, cuando no es fácil de identificar, cuando es
Es como pintado, como disfrazado, cuando es entre telones, cuando tú no puedes definirlo con facilidad, cuando tú tienes dudas y esas dudas se van adentro de ti y apuntan hacia ti, está el elemento del maltrato psicológico. Cuando empiezas tú a dudar y a culparte por lo que la otra persona te dice y la manera como te lo dice, es momento de nosotros detenernos y buscar esa ayuda para atender este tema del maltrato psicológico y acabar con ese ciclo, romper el ciclo. ¿De dónde nace la tolerancia al maltrato? Es una pregunta que nos han hecho ya en base a los programas anteriores. Bueno, nadie tolera maltrato por decisión consciente. O sea, yo no digo, bueno, yo lo voy a permitir. Sí, yo sé que hay maltrato, pero yo lo permito. De manera consciente, no. La raíz está en la infancia. Vamos a ver algunas heridas emocionales que permiten de manera sutil. Hay una señal de la infancia que nos lleva a permitir el maltrato psicológico. Una de las heridas es la herida del abandono. La herida del abandono. Si en la infancia experimentamos ausencia, distancia, abandono emocional, entonces aprendimos que, bueno, tengo que ser bueno, tranquilo, sin problema, para que alguien no se fuera de nuestra vida, porque tenemos miedo a que nos abandone, necesitamos validación. Y de adulto, entonces toleramos malos tratos para que la persona no nos deje. Entonces, fíjense aquí lo importante de reconocer esto. Si yo vengo de abandono, y aquí no queremos identificar, hay que identificar lo que envuelve el abandono, por eso es importante la terapia. Si yo vengo de un tema de abandono en mi infancia, no porque papá se haya ido, no porque mamá se haya ido, puede ser porque se haya ido, pero el abandono también viene porque estuvo allí papá, estuvo ahí mamá, pero no estuvieron presentes emocionalmente. O de pronto tuvieron que trabajar mucho para poder cuidar de nosotros. Hubo ausencia emocional de parte de los cuidadores. Puede ser papá o mamá, puede ser el abuelo, quien nos haya criado, quien nos haya cuidado. Allí está Gina comentando, ya este maltrato psicológico me quitó el gusto de tener nuevas amistades. Sí, es que el maltrato psicológico llega inclusive más allá de querer tener nuevas amistades. Muy cierto lo que está comentando Gina ahí en el chat. Muy bien, Fanny dice, cuanto más sutil, más doloroso. Correcto, Fanny. Mientras más sutil, más doloroso. Estás en lo cierto. Entonces, si hay abandono de adulto, ¿qué voy a querer? Validación. No quiero que nadie me abandone. Y si los demás, yo les digo que yo no voy a tolerar el maltrato, me van a abandonar. Entonces ese miedo me hace callar. Digo, prefiero callarme porque no quiero que me abandonen, porque traemos una herida, la de abandono. La herida de humillación es si nos avergonzaron, se burlaron de nosotros, nos expusieron cuando estábamos pequeños, alguna característica que teníamos física hizo que otros se burlaran de nosotros de manera constante. Hubo una situación humillante en el hogar. Hay una parte entonces de nosotros que cree que mereces críticas. Cuando hay humillación, hay una parte de nosotros que dice, merezco que me critique, que me humille. Y por eso permitimos el maltrato. También está la herida del rechazo. Si nosotros formamos en algún momento parte de una situación
donde nuestra forma de ser no fue aceptada, nuestra manera como éramos de niños, alguien no lo aceptó, no lo toleró, no le caímos bien. Ahora de adulto nosotros buscamos la aprobación como si fuera oxígeno, porque fuimos rechazados por algo, por alguien. Y ahora de adulto queremos esa aprobación de los demás. Eso nos lleva a permitir el maltrato psicológico. Y podemos agregar aquí la herida de injusticia o exigencia. Si uno creció con esa severidad, con esa exigencia extrema, ahora confundimos el amor con la disciplina dura. Entonces creemos que esa manera que nos hablan, donde nos maltratan, forma parte de una expresión de amor. Bueno, pero es que él me habla así porque me quiere. Y es posible que hasta de niños nos escuchamos eso, ¿no? Nos pegaban y nos decían que yo te pego porque te quiero. Y no es que los padres querían transmitir algo malo, no, sencillamente realmente había amor, pero es la manera como el niño lo percibió, es como el niño lo captó. Recuerden que las heridas no es que el padre o la madre o el abuelo, quien haya criado, lo hizo por maldad, porque era malo. No, es la percepción que tuvo el niño en una situación que desde su visión, desde su concepto, fue injusta, hubo rechazo, hubo humillación, hubo abandono y el inconsciente entonces recibió esa herida emocional que de adulto lo va a llevar a pedir, a buscar o a solucionar un pendiente que está allí desde la infancia. Pero quiero decirte algo realmente en esta oportunidad, algo con el corazón. Tú no te quedaste en esta relación tóxica porque no vales. Porque los que están aquí, si están viviendo una relación tóxica donde la pareja, donde esa persona te está maltratando, quiero que tengas esto claro. Tú te quedaste en esa relación o entraste en esa relación y has estado allí porque tu niño interior creía que esto es lo normal. Te quedaste allí porque tu niño o tu niña interior creyó que eso es lo normal, porque así lo percibió tu inconsciente en la infancia. Así que si el niño o la niña interior percibió esto y tú lo has permitido hasta ahora, te has quedado allí, recuerda que hoy, aquí, vamos a reescribir esa historia. Tu pasado no te determina. Tu presente lo puedes aprovechar para cambiar esta situación. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes darte el permiso a lograrlo. Ahora, ¿por qué se manifiesta el maltrato? Importante pregunta. ¿Por qué se manifiesta el maltrato? Quien maltrata también está herido. Controla porque tiene miedo. Humilla porque se siente inferior. Manipula porque teme ser abandonado. O sea, desde la salud emocional, desde la inteligencia emocional, la persona que maltrata está repitiendo un patrón aprendido. Nadie controla a otro desde el amor. Es importante que lo tengas claro. Él lo que está haciendo es repitiendo un patrón que aprendió en su infancia. Nadie va a controlar a otro desde el amor, sino desde el trauma. Esa persona que maltrata está controlando, pero desde el trauma. La pregunta es cómo empezar a sanar y salir del ciclo. A lo mejor es la pregunta que tú te estás haciendo. Dime si quieres saber cómo empezar a sanar. Dime sí, sí, solo o colócame el pulgar arriba. Si quieres saber cómo empezar a sanar, porque tengo aquí 5 pasos que nos van a ayudar a empezar a sanar. Colócame el pulgar arriba
para saber que estás decidido o estás decidida a empezar a sanar. Quiero ver ese pulgar arriba, que ese chat se mueva. Y recuerda que es un buen momento para que le des allí al video. A ver, dice el Ardi, sí. Ah, el Ardi hizo un comentario. Yo tenía una relación así en una amistad, lo que estoy tratando de cambiar las amistades. A ver, quiero que todos me coloquen sí o el pulgar arriba. Y vamos a activar ese chat. Y también el pulgar arriba en el me gusta. Porque recuerden que cuando ustedes le dan me gusta al en vivo, llegamos a más personas para que vean este contenido. Entonces vamos a darle me gusta de una vez allí al en vivo y me colocan aquí en el chat. Sí, 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 quiero los cinco puntos que nos van a empezar a ayudar a sanar. A ver, yo quiero que todos participen y escriban allí sí, sí, ok. No vas a sanar de golpe, pero vas a sanar en capas. Es bueno sanar en capas, por etapas. La primera capa, vamos a ver, pueden anotarla allí. Todos pueden anotarla para que la graben. Ahí en el chat, yo la voy a ir comentando y ustedes escriben. Colocan uno y lo que envuelve la primera etapa. Bien, así participan todos. A ver, quiero que todos participen en el chat y los que van a ver este programa en diferido, lo van a ver mañana, pasado mañana. También quiero que me envíen su comentario aquí debajo del video y me escriban las 5 capas que te van a ayudar a sanar. Primera capa, reconocimiento. Capa uno, reconocimiento. Así que quiero que todos los que están aquí en vivo y los que van a verlo en diferido me escriban uno, reconocimiento. A ver, porque así lo grabamos con mayor facilidad. ¿Qué es el reconocimiento? Bueno, identificar de que hay maltrato. Esto es maltrato. Porque cuando yo lo digo, cuando lo escribo, reconozco que hay una situación de maltrato, ya esto es un acto de amor propio. Cuando yo identifico una situación que está afectando mi vida, estoy haciendo reconocimiento. Y en el campo de la salud emocional necesitamos hacer autorreconocimiento, o sea, reconocer lo que nos está ocurriendo. Esa es la primera capa. Segunda capa, volver a escucharte. Segunda capa, volver a escucharte. Hazte esta pregunta. ¿Qué parte de mí está acostumbrada a ser tratada así? Escúchate nuevamente. ¿Qué parte de mí está acostumbrada a ser tratada así? ¿Qué parte de mí se ha acostumbrado a recibir ese tipo de trato? Esta es la segunda capa. Necesitamos escucharnos nuevamente. Tercera capa, límites claros. Necesitamos establecer límites claros. No gritar, no pelear, solo límites. No acepto este trato. Respétame o me retiro. Eso es un límite claro. No acepto este trato. Respétame o me retiro. Límites claros es la tercera etapa. Quiero que lo vayas escribiendo. Cuarta capa. Recuerda que estamos hablando de sanar por capas. Reconstrucción interna.
Es escribir diariamente lo que te puede ayudar a reconstruir tu identidad y avanzar en el bienestar emocional. ¿Qué puedes escribir? Bueno, una de las cosas que puedes escribir como una afirmación, soy suficiente. También pudieras decir o escribir, tengo derecho a ser tratada con respeto o tratado con respeto. Puedes escribir también, mi voz tiene valor. Es reconstruir una posición clara, firme de quién soy, de lo que quiero, de lo que voy a permitir. Yo le comento siempre a mi comunidad y a los consultantes que si nosotros no ensayamos lo que nosotros queremos este, usar como lenguaje para construir ese diálogo potenciador, ¿de dónde lo sacas? Es como cuando tú vas a aprender un nuevo idioma. Tú no puedes aprender un nuevo idioma de la nada. Tú tienes que aprender la gramática, tienes que empezar aprendiendo palabras, los verbos, tienes que aprender la conjugación, tienes que aprender ahora la pronunciación. En el campo emocional es igual. Si yo quiero construir un nuevo diálogo y quiero que se lleven esto de este en vivo, no te pierdas estos episodios, porque viene un episodio que una serie de episodios que vamos a desarrollar y un curso aquí en la sección de cursos en el canal, totalmente gratuito que vas a aprovechar aquí, que tiene que ver con el lenguaje. Si yo no estructuro lo que yo quiero decir como una afirmación, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo me hablo bonito si no sé hablarme bonito? ¿Cómo afirmo algo potenciador si yo no sé cómo decirlo? ¿Cómo hablo el inglés si yo no estudio la gramática? Tengo que estudiarla, tengo que relacionarme con palabras, con estructura de palabras, con ideas, con frases, con la pronunciación, la manera como debo expresar el idioma. En el campo emocional es igual, querida comunidad. Por eso es que en el campo emocional, en las terapias, nosotros manejamos las afirmaciones, las expresiones de gratitud. Hay gente que nos ha dicho, pero eso realmente tiene un impacto en nosotros. Sí, esto es un lenguaje y nosotros nos manejamos con lenguajes. El ser humano se maneja en la vida por lenguaje. Si tú no ensayas, si tú no haces terapia, si tú no aprendes este tipo de lenguajes emocionales que repotencian nuestro consciente y hacen que el inconsciente crea en eso que estamos afirmándole, difícilmente vas a poder usarlo en un momento donde lo requieras. Entonces, esto no es para ocupar un espacio en el canal, esto no es para que suene bonito. Hay gente que dice, ay, que suena tan bonito el video, pero yo no lo escribo. Si tú no lo escribes, no vas a poder empezar a usar un lenguaje que te ayude accionarte en un momento de dificultad. Se te pone a prueba el lenguaje. Por eso es que algunos dicen, es que yo aprendo con mayor facilidad un idioma si me voy al país donde hablan el idioma. Por eso es que la gente que llega y se va a Estados Unidos, se va a otro país donde hablan el inglés, lo aprenden a hablar en unos meses, porque están en medio del lenguaje. En el campo emocional es igual, porque tienes que estar aquí en los en vivo, que tienes que seguir capacitándote aquí en el canal, porque debes ser parte activa del canal, porque se trata de un lenguaje. No puedes hablarlo, ni puedes comprenderlo, ni el espíritu que hay detrás de ese lenguaje si tú no lo empiezas ensayándolo. Así que esto es clave. Y una quinta capa es la red de apoyo. Habla, no te guardes lo que te duele. El silencio protege al maltratador, pero te destruye a ti. No te quedes callada, no te quedes callado. Busca ayuda. Aquí en el canal consigues ayuda. Busca ayuda también en tu país, en tu ciudad, donde tú moras, donde tú vives. Si hay una situación que estás viviendo, estás afrontando, busca ayuda profesional,
porque esa persona también puede cambiar, pero debes empezar cambiando tú. Así que queremos a toda la comunidad que está aquí, que va a ver este programa en diferido, que puedan enviarnos un comentario de estos 5 capas. Si tú las quieres repetir, recuerda que está quedando grabado, entonces puedes volver a ver el en vivo, el episodio. Esto es para estudiarlo. Esto no es solo para entretenernos. Recuerden esto, yo siempre lo menciono. El canal de Vimes Live no es un canal de entretenimiento, es un canal para educarnos. Y tristemente, aunque todos requerimos entretenernos también, ¿verdad? Pero las redes sociales a veces se utilizan solo para entretenernos y no para educarnos. Pero hay tanto contenido que nosotros compartimos aquí es para educarnos, para toda la familia. Entonces te invito a que repitas el episodio, vea los 2 anteriores, lo compartas, porque este contenido es sumamente valioso. Quiero decirte que nos sentimos súper emocionados, súper agradecidos, mi esposa y yo, que siempre vemos la respuesta de la comunidad y queremos agradecerle de que formen parte de Vimes Live, que estén aquí, que apoyen el canal, que nos den tanto cariño, que apoyen este tipo de conexiones en vivo, que lo compartan para poder llegar a un mayor número de personas. Hoy le dimos luz a un tema profundo, romper el ciclo del maltrato del maltrato psicológico o emocional. Pero la verdadera transformación va a empezar ahora, porque en los próximos minutos los que son miembros del canal van a tener una sesión privada. Haremos una terapia emocional guiada para romper la voz interna del maltrato y recuperar la identidad, tu identidad. Así que quiero invitarles a todos los que están aquí y desean formar parte de los miembros del canal, pueden hacerlo en este momento. Pues si tú te unes como miembro del canal, podrás estar en la sesión privada exclusiva para miembros, una sesión íntima, valiosa, exclusiva, que le va a permitir a todos los que están aquí, si se unen como miembros del canal, a disfrutar no solo de esta conexión privada que quedará grabada, sino de los cursos que ya están aquí en la sección de miembros, en la sección VIP, la sección Premium, donde tenemos cursos de educación emocional, de formación, desarrollo personal, capacitación. Tenemos muchos contenidos privados exclusivos para los que son miembros del canal. ¿Cómo hacerte miembro del canal? Es sencillo. Aquí debajo de la pantalla hay un botón donde dice unirte. Si tú cierras el chat, hay un botón que dice unirme. Tú le das al botón unirme y puedes escoger cualquiera de las 4 membresías. Porque en este momento, en el mes de noviembre y diciembre, todos los que entren a las membresías podrán entrar a estas sesiones privadas que tenemos luego de cada en vivo. Entonces puedes unirte a esa terapia privada, grupal y disfrutar de todos esos contenidos que son VIP para los que son miembros del canal. Puedes hacerlo en este momento y esta sesión se transformará en unos minutos, en 5 minutos, en una sesión privada para miembros del canal. De hecho, te va a aparecer allí un relojito, debe aparecerles en pantalla, en el chat, un relojito en cuenta regresiva, donde vamos a transformar la conexión en una sección privada. ¿Qué les quiero mencionar mientras termina esta parte pública para todos los miembros del canal? Que este tipo de contenido lo seguimos compartiendo los días miércoles o jueves y los días domingos. Están invitados para el día domingo, donde vamos a empezar con el episodio 1 de una serie bien interesante que nos va a permitir hablar sobre la crítica, el juicio, cómo a veces ese juicio nos limita, por qué caemos en criticar a los demás.
¿Por qué emitimos juicio? ¿O por qué también nos limitamos pensando en el juicio de otros? El domingo a las 2 de la tarde, hora de Sao Paulo, vamos a tener este en vivo. Es imperdible. Invita a todos los que tú desees, a tus amigos, a tus familiares, parientes, para que disfruten el primer episodio de esta serie que vamos a tener 3 episodios de este tema, 3 o 4 que ya tenemos listo, preparado, hablando de la crítica y el juicio, de dónde viene, por qué a veces caemos en emitir juicios hacia los demás, cómo podemos sanar, de qué forma podemos corregir esto y cómo nos hace personas abundantes, a disfrutar de calma, de paz y disfrutar de las relaciones interpersonales, tener nuevas amistades, poder crecer en este campo que nos hace tanto daño y desde el campo emocional, cómo se ve, cómo se puede percibir esto. No te lo pierdas. Si te gustó este en vivo, recuerda darle me gusta, recuerda compartirlo. Es importante eso. Y tú también toma nota. Cada vez que vengas a un en vivo aquí con nosotros, toma nota, estudia, repasa. No te pierdas los contenidos que tenemos aquí en el canal porque cada uno suma. Recuerda que la idea es seguir creciendo, la idea es seguir avanzando. Debes empezar por darte el permiso a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a mostrarte el respeto que te merece, a construir ese diálogo interno. También vienen varios contenidos del diálogo interno que nos van a ayudar a seguir avanzando en esta misma dirección. Y recuerden que aquí en el canal también tenemos varias series de educación emocional que tú puedes buscar, donde hemos hablado de lo que son las emociones, los sentimientos, cómo gestionar el diálogo interno, el triángulo dramático. Hay mucho contenido en el canal. Y si tú mm, tomas nota de todos estos contenidos, haces un reconocimiento, repasas este tipo de material, vas a ver los cambios que vas a tener en tu salud, en tu enfoque, en tu manera de gestionar las emociones, porque no se trata de bloquearlas, se trata de reconocerlas, de validarlas y de seguir usándolas como una manera de protegerte, porque es un regalo que nos ha otorgado nuestro Creador, nuestro Dios, y queremos aprovecharlo. Yo creo en Dios y creo en el Creador Todopoderoso y sé que es un regalo maravilloso que hemos recibido, las emociones, y queremos aprovecharlas para poder disfrutar de la vida. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Nos vemos el domingo. No quiero que se pierdan el programa del domingo, 2 de la tarde, hora de Sao Paulo, que sería la 1 de, a ver, no, las 12 del mediodía en Bogotá y Nueva York, porque sé que la hora de Nueva York cambió, pero todos pueden aprovecharse de esta conexión totalmente en vivo. El primer episodio de lo que es el juicio, la crítica y cómo podemos despedirla. Ahora me quedo solo con los miembros del canal. Si quieres ingresar, solo es que te unas inmediatamente como miembro del canal en cualquiera de las membresías. Un abrazo grande, se les quiere mucho, saludos de parte de mi esposa y deseamos todo lo mejor para ustedes. Recuerden que queremos seguir avanzando, pero lo queremos hacer contigo.